Bien. Bueno, vamos a formalmente arrancar esta jornada. Tenemos dos invitados. Bueno, muchísimas gracias chicos por estar acá presentes un sábado a la mañana. El abordaje de hoy va a ser sobre adicciones desde una mirada contextual. Bueno, y nos acompañan el licenciado Gonzalo Rojas y el licenciado Eduardo Estafeta. Ellos han decidido presentarse ellos mismos. Así que les voy a ceder la palabra para que ustedes se presenten. Y bueno, y si necesitan algo, nos van frenando. Yo me muteo para que comiencen ustedes. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Debo. Bueno, buenos días a todas las personas que se han ido sumando, a las que nos verán luego grabados. Para nosotros es realmente un gusto poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes, por más que sea un sábado muy frío por la mañana. Y ojalá que lo que tenemos para compartirles eh, que sea principalmente de utilidad y que también sea de su agrado. Y si la presentación de hoy nos quedase corto, bueno, encantado estaremos de volver a encontrarnos en alguna otra oportunidad o en alguna otra instancia y ampliar los fundamentos o las nociones que hoy pensamos en compartirles a ustedes. Eh, bueno, mi nombre es Eduardo Estafeta, yo soy licenciado en psicología. Estoy formado y especializado en adicciones, en terapias conductuales contextuales, principalmente en DBT, hace muchos años atrás, también en ACT, en FAP, y hemos trabajado en abordaje de trauma desde MDR con Gonza. Hemos trabajado juntos en comunidades terapéuticas para abordaje de adicciones. Hemos trabajado también en modelos ambulatorios de abordaje de adicciones, en equipos de terapia dialéctico-conductual principalmente, y en programas ambulatorios multicomponentes donde se trabajaba en abordaje multidisciplinario para poder hacer frente a distintas conductas o situaciones problemáticas, al mismo tiempo que intentábamos desarrollar el trabajo de metas o conductas metas o prosociales o habilidades o valores al mismo tiempo. Em, bueno, Gonza, ¿querés presentarte vos? Así es. Bueno, también buenos días para todos y gracias a la ACBA y a Débora por esta agradable invitación. Es un gusto como estar aquí, bueno, en una institución como tan prestigiosa. Y bueno, para mí también tiene como un sabor especial porque además de colega con Edo, somos amigos de muchísimos años. Nuestra amistad empezó en el primer año de la facultad, así que hoy estar acá juntos, para mí es disfrutarlo también, ¿no? Y mi presentación es casi similar en términos de trayectoria, porque además de ser compañeros de Facu, fuimos como trabajando en los mismos espacios, hicimos las mismas formaciones, así que bueno, desde hace unos años las terapias contextuales han sido como nuestra formación y a la vez nuestras herramientas de trabajo. Incluso, bueno, al día de hoy seguimos trabajando en los mismos lugares. Eh, Así que bueno, un poco eso también es mi presentación, es como que las trayectorias y los caminos con ellos han sido similares. Y sí me gusta por ahí quizás como decir que soy un terapeuta contextual básicamente y con todo lo que eso implica. Así que bueno, bienvenidos a todos a esta mañana y espero que este momento que tengamos hoy pueda aportar quizás algún granito de arena para pacientes o en sus enfoques con pacientes con esta particularidad muy específica de las adicciones. Gracias, Gonza. Vale la pena, no sé si vale la pena aclarar, pero nos conocimos buscando, yo andaba buscando desesperado gente para formar un equipo de fútbol. Así que ahí nos conocimos con Gonza ya a los 18 años en la facultad. Así por lo menos iniciamos. Primero como compañero de fútbol, luego amigos y luego terapeutas contextuales. Hermoso No sé, ese dato de color que le agregan, la verdad. Muchas gracias a ambos. sí, así fue, así realmente fue. Eh, Gonza,
¿Querés que iniciemos con una práctica de mindfulness? Sí, 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 sí. No, no podemos como pensar un espacio contextual sin unos minutos de conciencia plena. Así que los vamos a invitar ahí donde estén, que puedan buscar una posición de comodidad para ustedes. Puede contribuir para eso apoyar la planta de los pies en el piso, descruzar nuestras piernas, sostener nuestra espalda derecha sin caer en una posición extremadamente rígida. Cuando escuchen sonar la campana, lentamente van a ir cerrando sus ojos. Cuando vuelvan a escuchar el sonido, el cuenco, van a llevar la atención a su respiración. Y que este sea un movimiento simplemente de conciencia, un movimiento de observación, de cómo está sucediendo tu respiración, de cómo está ocurriendo en este sábado, a esta hora. Dándole la bienvenida a todos los estímulos que te pueden visitar también en este momento. Y manteniéndote en tu postura de observar y notar cómo ocurre tu respiración, sin cambiar, alterar, modificar, estando allí. Nota que te pasa a vos también cuando estás allí de manera intencionada, permitiéndote que tu sentido de conciencia se expanda. Y la invitación ahora va a ser a que puedas traer a tu mente qué te pasa cuando llega tu consulta, un paciente que te manifiesta tener problemas con adicciones. ¿Cómo te hace sentir esos momentos? ¿Qué pensamientos te visitan?
¿Cuáles son las partes tuyas que más se activan? Si aparece la sobreprotección, si aparece más la huida, de no querer estar ahí. ¿Qué sensaciones acompañan también esos momentos? Si surge el impulso de querer resolver, de querer derivar. Y también vas a repasar qué haces, qué decís, cómo manejas esas situaciones. Intenta conectar de manera directa con esta experiencia en tu función de terapeuta. También puedes notar cómo te sentís con lo que haces en el manejo de estas situaciones y cuánto te ha servido incluso seguir ciertos procedimientos. Y en base a eso también me gustaría que puedas reconocer, explorar qué fue lo que te trajo hasta aquí hoy, cuáles son tus expectativas, qué venís a buscar. Y ahora sí, cuando vuelvas a escuchar sonido del cuenco, lentamente vas a ir abriendo tus ojos para terminar esta práctica. Bien. Bueno, si alguien quiere hacer alguna mención, dar algún feedback en la guía que tuvimos, va a ser súper bienvenido. Pueden habilitar el micrófono, como quieran. O incluso usar el chat también que está disponible.
Bien. Hola, buen día. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo está? ¿Cómo están todas y todos? Gaby, ¿verdad? Gaby. Sí, Gaby. Hola Gaby, buen día. Buen día. No sé cuánto voy a poder estar, pero me ayudó muchísimo tu práctica con la decisión que tomé de sí conectarme, aunque sea lo que pueda, Mm, porque es un tema que por experiencias personales de amigos, de familiares, cada vez que ha llegado un consultante y ha manifestado tener algún problema o no un problema para él, pero un consumo que después yo analizo como problemático, históricamente, en mis más de 20 y pico de años de práctica, pero recientes contextuales, siempre he evitado y he salido a buscar desesperadamente un terapeuta especialista en el tema. mm, Y justamente me desafié a estar y a escuchar, entendiendo desde lo contextual, queriendo tener esa mirada de qué vínculo tiene esa persona y qué función cumple en su vida. El consumo, la sustancia o lo que sea, ¿no? Un juego o un consumo de audiovisual. Bueno, entonces la verdad que para mí es un desafío hoy, y estoy re contenta y gracias por la práctica. Porque justamente pude traer a conciencia este proceso mío y esta forma de vincularme con el tema y también las vueltas que di para ver si me conectaba, ¿no? Aunque sea ese ratito. Es parte de lo mismo, ¿no? De la sensación de desesperación, de angustia, mirada pesimista sobre la posibilidad de encontrar alguna, eso es muy claro en mí, mi mirada pesimista respecto de, de la posibilidad de la otra persona de hacer algo distinto, ¿no? Eso lo siento muy marcado por haberme vinculado desde la tristeza con las personas cercanas, ¿no? Nada más, era para aportar un poquito a esto que nos invitaste y te agradezco. bien, Gaby. Bueno, genial. Aunque hoy estés unos pocos minutos, te llevas un montón de cosas. Incluso me hiciste acordar que también va a estar grabada por si te terminas yendo, puedes volver y volver a verla. Así que, bueno, eso. Muchas gracias, Gaby. Bien, bueno, Debo también dejó un mensajito, así que muchísimas gracias. Mm, bueno, eh, si querés, amigo Edu, podemos ir entonces viendo algunas cuestiones del encuentro de hoy. Sí, cómo no, perfecto. Eh, bueno, gracias Gonza por la práctica, gracias Gaby también por animarte a compartir este lindo y tan personal feedback, ojalá sea de ayuda. Y muy bien. Bueno, en primera instancia quería compartirles a las personas participantes hoy que nuestra intención de poder generar contenidos para el abordaje de adicciones o de conductas adictivas o de consumo problemático, con una mirada bien labrada desde las contextuales, tiene que ver muchísimo con la posibilidad de reconocer que por más que a veces tienda a pensarse, incluso a conceptualizarse desde algunas miradas o desde algunos modelos de abordaje que pueden diferenciarse y trabajarse por separado, adicciones, trastornos de personalidad o trastornos psiquiátricos puntuales, como puede ser el trastorno de personalidad bien marcado como el trastorno límite o un diagnóstico de bipolaridad o incluso de psicosis. Lo que generalmente vemos nosotros y hemos visto en todos los años de práctica es que la comorbilidad es lo que más se presenta dentro de la clínica. E intentar abordar
pura y única o exclusivamente o en forma separada solamente una de las problemáticas, tiende a conducir al fracaso. Es muy difícil trabajar en valores o es muy difícil trabajar la sintomatología o las conductas problemáticas, una fenomenológica particular, sin atender a las conductas de regulación o de control o de evitación que realiza la persona o incluso el propio esquema de medicación, de automedicación que ha encontrado para sí la persona en las drogas, en el alcohol o incluso en la medicación, como bien puede ser, y tan familiarizado está en una sociedad como la nuestra, las benzodiazepinas, desde Alplax, Trapax o clonazepam, Clonagin. La realidad es que la regla es la comorbilidad y hemos visto como personas, incluso motivadas y con buena recepción a la posibilidad de elaborar conciencia de enfermedad, desde espectros, por ejemplo, a trastorno límite o conductas límites, incluso conductas suicidas, tienden al fracaso o no acaban desarrollando las habilidades necesarias para progresar en un modelo terapéutico o en un programa terapéutico o en un proceso terapéutico, en tanto y en cuanto mantienen dentro de su repertorio habitual conductas de consumo. Entonces, poder generar una mirada de abordaje desde las contextuales y a la vez multicomponente a la hora de abordaje, nos parece esencial. Nosotros comenzamos con Gonza, primero buscando formaciones para nosotros, hace unos años atrás, y nos encontrábamos con que muchas veces en realidad lo que nos ofrecían las formaciones desde las contextuales era un breve capítulo o unas breves reseñas en relación a las problemáticas del consumo. O que la mirada puramente de modelos clásicos de adicciones no ofrecían una mirada tan contextual, a veces ni siquiera compasiva o amable en el abordaje de las problemáticas de consumo. Seguramente debe haber en algún lugar literatura en español para la población latina. No hemos encontrado nosotros que nos pudiera acompañar en nuestra comunidad. Entonces hemos ido desarrollando nosotros, en base a nuestra experiencia, algunas miradas, algunos conceptos, donde no hemos inventado nada, como podrán ir viendo o como podrán ir escuchando, pero sí pensamos que a lo largo de lo que hemos aprendido en nuestra práctica nos ha permitido trabajar en mayor o en menor medida en forma efectiva el abordaje de conductas adictivas. Muchos años atrás se pensaba que, o se tenía la esperanza de que el desarrollo de la epigenética pudiera encontrar o aislar genes que pudieran predecir con muchísima precisión y en porcentajes exactos o muy cercanos enfermedades como por ejemplo la de las adicciones o incluso aislar el gen del alcoholismo. Y la realidad es que, bueno, eso obviamente, como saben, no ha ocurrido, no ha pasado, no sé si algún día pasará, pero aunque pongamos la epigenética desarrollara tanto y avanzara tanto, que fuera capaz realmente de predecir las adicciones o la probabilidad de desarrollar adicciones en una persona a futuro, en edad adulta, aún así nosotros tendríamos muchísimo trabajo que hacer en lo único que estaría a nuestro alcance de ser abordado en términos de trabajo para acompañar compasivamente a las personas que vienen sufriendo de problemática de adicciones. Y tiene que ver con todas las variables ambientales, contextuales, con su historia y repertorio de aprendizaje y conductas aprendidas, el contexto reforzante y en todo aquello que la persona hace para lidiar con sus experiencias difíciles o experiencias dolorosas. Entonces, aunque eso en muy buena hora llegara a nuestra vida o a nuestra práctica profesional, aún así nosotros tendríamos muchísimo que hacer y aún así seguiría siendo sumamente rico e interesante el trabajo que nosotros podríamos llegar a realizar a la hora de acompañar a personas que están sufriendo desde nuestra mirada contextual. Entonces, nos parece fundamental poder trabajar desde ese lugar. A la vez, cuando pensamos en terapias contextuales, una de los, bueno, no sé si les pasará a todos, a todas las personas hoy acá presentes, pero a mí sin duda sí,
una de las cosas o uno de los mensajes o una de las aspiraciones que primero aparecen en mi mente son las de intentar acompañar a la persona a que pueda vivir una vida que valga la pena ser vivida, o una vida con propósito, o una vida con sentido, una vida bien marcada por los valores. Sin embargo, poder acompañar a una persona a labrar valores, a darle propósito, a darle sentido, a una persona que tiene su corteza prefrontal, su sistema de motivación o de recompensa secuestrado por las adicciones, es imposible. Esa persona vive en control aversivo y esa persona tiene sus recursos a disposición de ver cómo logra satisfacer, cómo logra escapar o aliviar el dolor del momento presente, día a día o momento a momento. Tratar de proponerle a esa persona una vida valiosa, una vida con sentido, o incluso, como muchas veces, la familia, el trabajo, las amistades o la sociedad espera que esos supuestos valores acaben siendo al menos el seguimiento de reglas éticas, morales o legales, tienden al fracaso. Esa persona realmente vive, lamentablemente, para lograr una nueva dosis, para lograr un nuevo momento de satisfacción y no está en condiciones, lamentablemente, de trabajar en base a valores. Entonces, la posibilidad de que las contextuales también se puedan enriquecer del trabajo de las adicciones o de los conceptos de las adicciones nos parecía fundamental y por eso queríamos hoy también venir aquí a compartirlo con ustedes. Van a encontrar que en muchísimas de las propuestas o bibliografías aún presentes dentro de lo que es el abordaje de las adicciones, van a encontrar interrogantes como estos que aún no tienen respuestas que lleguen a consenso o que puedan ser bien asimiladas por toda la población científica o profesional en términos de cuáles son las verdaderas causas de las adicciones. Algunos autores siempre definen que detrás de cada problemática de adicción hay una historia de trauma, hay factores genéticos que la componen, hay comorbilidad, hay adicción pura, em, hay una problemática que tiene cura, hay una problemática crónica que jamás la tendrá, hay una problemática que solo en el mejor de los casos tendrá tratamiento, donde las probabilidades de recaída depende cómo pueda ser analizada o conceptualizada la población o la sociedad. Es decir, por ejemplo, si pensamos en que la sociedad es netamente una sociedad de consumo, jamás podríamos hablar entonces en forma pura de abstencionismo. Una persona nunca podría lograr abstención pura, ¿sí? Si sufre de adicciones, en una sociedad que es netamente de consumo. Siempre estará a merced de estar consumiendo algo. Noticias, compras, comida, otras drogas, otras personas o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, en el mejor de los casos, lo que podrá hacer es un consumo o un uso responsable de aquellos elementos que la sociedad le ofrezca. Entonces ya empiezan a ser miradas diferentes de acuerdo al paradigma o la posición que adoptemos en cada uno de los modelos terapéuticos o líneas de abordaje. Eh, sí, a mí sí me parece importante destacar que mucho de lo que se ha hecho en la propuesta de guerra contra las drogas ha fracasado en muchísimos aspectos, no sé si en forma total, pero sí en muchísimos aspectos, sobre todo incluso hasta el día de hoy, hasta la fecha, en instaurar una mirada que ha puesto a los usuarios o a las personas que sufren de adicciones o problemáticas de consumo en una mirada peyorativa, en una mirada juiciosa o en una mirada criminalizante, en términos de que los juicios y las etiquetas surgen muy rápido cuando tenemos enfrente a una persona que sufre de adicciones, en términos de el incumplimiento de responsabilidades familiares, legales, laborales, o directamente la ruptura de leyes o de cumplimientos directamente y no solo el incumplimiento. Eh, y esto termina siendo muchas veces como un obstáculo para los terapeutas a la hora del abordaje en términos de todo lo que le genera acompañar a una persona. Por ejemplo, la gran mayoría de personas
que acceden a tratamientos de adicciones son hombres. Más allá de que hay marcadas diferencias, lamentablemente en una cultura como la nuestra, a la hora de las facilidades o las herramientas o las formas de concebir una persona que consume alcohol, cocaína en relación a su género, también la hay a la hora de acceder al pedido de ayuda. También la hay a la hora del pedido de ayuda. Las etiquetas y la carga y la mirada juiciosa y moral, no solo del resto de la sociedad, sino incluso dentro de una misma familia, para una mujer que encima es madre, a la hora de evaluar la posibilidad de una internación para detener el consumo problemático, es un obstáculo enorme, inmenso. La gran mayoría de la población, en un 85% que accede a un dispositivo de internación, como por ejemplo una comunidad terapéutica, son hombres. Son hombres. Y eso no quiere decir que no haya mujeres eh, que no estén sufriendo con adicciones, o que no tengan problemáticas de alcoholismo, o de sobremedicación, o comorbilidad, que vengan intentando paliar o aliviar con el desarrollo de un repertorio conductual problemático de consumo. ¿Sí? Entonces sí nos parece fundamental ver cómo nosotros, como terapeutas, tenemos muchísimo que hacer desde el análisis de las variables ambientales, sociales, políticas, a la hora de trabajar con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, con nuestros clientes, ¿sí? La adicción cumple sobradamente con los criterios para ser conceptualizada como enfermedad. Pero aún así, la mirada de, el modelo médico hegemónico, un modelo médico clásico para trabajar con las adicciones, no abarca por completo todas las variables que entran en juego para que nosotros podamos acompañar efectivamente a una persona que sufre de adicciones. No podemos dejar afuera a la familia, no podemos dejar afuera la edad madurativa de esa persona, el proceso biológico. No es lo mismo un adolescente en consumo que un adulto mayor o que una persona que tiene también un trastorno depresivo mayor. Todas esas variables sin duda entran en juego y hacen que nosotros nos veamos en amplio sentido de responsabilidad em, a que podamos abordar, ¿sí? Eh, desde distintas aristas al mismo tiempo la problemática de las adicciones. Lo más efectivo que nosotros hemos podido ver con Gonza en nuestros años de práctica es que las personas se enriquecen, ¿sí? Al mismo tiempo del abordaje con la integración de la consolidación de una red de apoyo, preferentemente familiar, como sistema social que va a contener a esa persona en forma directa y que va a tener que ir aprendiendo a reforzar y a dejar de reforzar aquellas conductas que puede que en el pasado hayan sido castigadas y hoy podrían ser desarrolladas como habilidades o conductas prosociales o habilidosas y a desalentar el reforzamiento de conductas que están al servicio de la adicción de la persona, como principal contexto de vida directo de la persona en tratamiento. Al mismo tiempo, tampoco podemos desconocer los aportes de la psiquiatría a la hora de acompañar y trabajar en las adicciones, ni de los modelos grupales, ni de terapia individual, y no solo de los grupales que nosotros como terapeutas contextuales podemos pensar, como por ejemplo un grupo de terapia de aceptación y compromiso, o un grupo de taller de habilidades para el abordaje desde la mirada, desde la terapia dialéctico-conductual, sino directamente también en la fomentación y en la invitación de las personas a formar parte de programas 12 pasos, de programas de grupos de ayuda mutua, estrictamente terapéutico y donde ni siquiera participan terapeutas. Es súper esencial que todo eso acompañe a la persona en un tratamiento o en una problemática de adicciones. Muchas veces nos hemos acostumbrado por los modelos terapéuticos desde los cuales nos posicionamos a la hora de acompañar a las personas a pensar en programas limitados o de tiempo acotados, podrán ser más semanas, menos, más, menos meses, más, menos años,
Pero cuando nos enfrentamos a la problemática de la adicción, tenemos que posicionarnos desde un lugar que nos permita ver que esto va a ser a largo plazo, va a ser para toda la vida. No solo no solo nos encontramos con una enfermedad, con una problemática, a cronicidad, sino también que es recidivante. En algún momento va a volver a los estadios previos, ¿sí? Si nos pensamos como en la escala motivacional de Prochaska, en algún momento, ¿sí? La persona va a encontrarse en proceso de recaída y va a tener que volver a iniciar el proceso. Y así como la adicción nunca arranca de cero, así como la adicción nunca arranca de cero, y aquella persona que interrumpió oportunamente y podemos agradecer como terapeutas que acompañan el consumo de cocaína, habiéndolo dejado en 3 gramos y una botella de whisky los fines de semana por la noche y bla, 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 cuando inicia el proceso de recaída, va a iniciar en el mismo lugar que la dejó, exactamente en el mismo lugar que la dejó. No vuelve a iniciar, no es como la primera vez, jamás es como la primera vez. La adicción espera, ¿sí? Y por eso cumple los criterios de redecidivante, cumple con los criterios para volver a iniciarse en el mismo lugar donde la habíamos dejado o interrumpido. Pero al mismo tiempo, la recuperación también, ¿sí? Nunca arranca de cero. Todo lo que he aprendido, todo lo que he incorporado, todas las herramientas adquiridas o todas las habilidades que fui desarrollando parcial o completamente, también van a estar allí. Entonces, cuando empiece a dar la vuelta dentro de lo que son los ciclos de mi recuperación, volveré a encontrar la recuperación en el mismo lugar. Y es súper necesario que nosotros, como terapeutas, estemos preparados para acompañar a una persona o para trabajar con una persona, por más que nosotros las acompañemos en un momento o en una etapa vital de esa vida determinado, a largo plazo, a cronicidad, ¿sí? Para toda la vida. Aunque las frases motivacionales que más fuerzas brindan tengan la característica, por ejemplo, de los programas 12 pasos, como un solo por hoy, es súper importante que nosotros estemos preparados para trabajar con nuestro consultante, cliente o paciente a toda la vida, para siempre, ¿sí? Es solo por hoy, para siempre. Em, desde las contextuales, desde las adicciones no hay modelos de formulación de caso como tal, pero nosotros con Gonza hemos ido conceptualizando una formulación de caso basada obviamente en las contextuales. eh, hemos traído para ustedes a modo de síntesis, no vamos a poder ver todo y algunos aspectos hemos dejado afuera, por ejemplo, dentro de lo que son la parte de diseño de plan y fundamentalmente evaluación del plan de intervención en el análisis de lo que nos ocurre como terapeutas en ese ida y vuelta a medida que el proceso se va desarrollando, en ver qué aspectos auspician como obstáculos para nosotros, cuáles serían las conductas clínicamente relevantes que observamos en terapia al mismo tiempo que podemos ver las nuestras como terapeutas que obstaculizan el proceso o que lo facilitan y demás. Pero bueno, a los fines de hoy, de la charla de hoy, nosotros queríamos mostrarles que en esa primera instancia la idea de poder llevar adelante una formulación de caso que nos permita en forma o en claves ideográficas compartir la formulación con el resto del equipo, con el resto de las personas tratantes, incluso con la red de apoyo, es fundamental que nosotros podamos brindarle la información en forma sistematizada, en claves ideográficas, para que la familia comience a entender, para que la persona que acompañamos comience a entender, que el grupo de apoyo comience a entender y que el resto de los terapeutas con quienes vamos a socializar y a compartir el proceso de ayuda, ¿sí? Realmente esté al servicio de todos. Trabajar una problemática de adicciones es bastante más complejo que la posibilidad a veces excede, a veces no, pero depende. Me imagino sobre todo que es cuando más difícil se nos hace, ¿no? Trabajar a una persona que recién se está planteando la posibilidad de definirse a sí misma como adicta, ¿sí? En ese sentido. Entonces, sí vamos a hacer todo un trabajo
donde podamos incluir dentro de lo que son los posibles antecedentes que han llevado a que la persona desarrolle adicción, dentro de lo que es su historia de vida, al mismo tiempo diferenciar cuál ha sido personalmente su historia de consumo y su historia de desarrollo, de consolidación de adicción, que podamos compartir y socializar con nuestro consultante y con la familia y el resto del equipo posibles hipótesis de origen y hipótesis de mantenimiento, y ahí viene adelante todo lo que nosotros podemos llevar a cabo como análisis funcional de la conducta, que podamos pensar y proponerle a la persona una evaluación de plan de intervención con un diseño de plan de tratamiento inicial, donde podamos a veces incluir medicación o no, o que quede sujeto a ser evaluado luego, que podamos incluir grupos de arranque o a posteriores, que podamos incluir dosajes, ¿sí? Que podamos incluir la participación de algunos familiares o de algunas personas en consolidación de su red de apoyo o no, y ir evaluando viendo qué es lo que funciona, dado que algunas variables dentro de la formulación que logremos llevar adelante se van a presentar como constantes, pero algunas otras serán dinámicas. Y nos obligarán a estar constantemente reformulando y evaluando cómo vamos con el plan. ¿Funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? ¿Estamos siendo de ayuda para la persona en tratamiento o no? ¿Estamos logrando que la persona aumente determinadas conductas y disminuzca algunas, que detenga algunas conductas y que logre iniciar otras o no? Eh, y esto constantemente nos va a poner en revisión de evaluación y ajustes de tratamiento. ¿Sí? Eh, Dentro de lo que es el análisis funcional de la conducta, es fundamental que el mismo también pueda ser socializado con la familia. Si bien algunos de los ejemplos que hemos puesto aquí en forma didáctica van a parecer más que obvios, incluso nosotros lo podemos hacer con nosotros mismos, obviamente. Las diferencias que tenemos nosotros con una persona que sufre de adicciones, ¿sí? Si bien nuestro cerebro no está trazado igual, no está afectado de la misma forma, y basta con un diagnóstico con imágenes para poder evaluarlo, y son datos objetivos, no son intuitivos, no son apreciaciones. Hay datos que muestran, ¿sí? Que no es igual el cerebro de una persona que sufre adicciones que el que no, o que consume repetidamente determinadas sustancias, o que la ha consumido durante tantos años, o que ha consumido durante su fase de adolescencia, o que ha empezado a una edad madura, y bla, 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 bla. Al menos, ¿sí? Si nos alejamos de los términos cuantitativos y si evaluamos en términos cualitativos, nosotros podríamos pasar tranquilamente dentro de esta triple contingencia por el mismo funcionamiento, ¿no? Estoy aburrido, no sé qué hacer en mi casa, agarro el celular y dejo de pensar y dejo de sentir. Y cuando quise acordar, he estado 1 hora, 2 horas mirando reels en Instagram, en TikTok, consumiendo noticias o vaya a saber qué, ¿sí? O el catalizador universal por excelencia, que es la comida. Me siento triste, me puedo comer tranquilamente un chocolate o 1 kilo o medio kilo de helado o darme un atracón o un festín de lo que más me guste y inundar mi cerebro o mi corteza prefrontal con dopamina gracias a grasas saturadas o alimentos muy azucarados. O estoy muy triste, no salgo de la cama, o estoy muy alegre y también me doy un festín de comida o lo que fuere. ¿Sí? Lo que fuere. Esto funciona, esto realmente funciona, al corto plazo, obviamente. A largo plazo trae más consecuencias o puede traer consecuencias, que es ahí donde en verdad se enfrentan las personas que llegan a consulta con nosotros. Cuando nosotros estamos en terapia, en lo más privado, en la posibilidad de labrar vulnerabilidad con nuestros consultantes, lo que ocurre generalmente es que cuando nosotros le preguntamos a alguien por qué cree que consume o para qué cree que lo hace, eh, generalmente aparecen etiquetas o sesgos o creencias del tipo porque soy un tonto, porque soy un estúpido, porque me cago la vida a mí mismo, porque me saboteo. eh, y las explicaciones que se brindan a sí mismas, las personas, tienden a querer o tienden a manifestar rápidamente respuestas como esas. No pueden ver realmente la función y la utilidad que ha
brindado la historia de consumo o las conductas de consumo a la persona. Brindarle esto a la persona no solo ofrece, ¿sí?, la posibilidad de adquirir una mirada un poco más amable respecto a sí misma, ¿sí?, sobre por qué ha tenido o por qué ha mantenido repertorios conductuales que parecen contrarios a los intereses de la persona. Todos aprendemos a muy temprana edad, o la gran mayoría de las personas aprendemos a muy temprana edad, que las drogas son malas, como nos han enseñado, o que fumar es perjudicial para la salud, y bla, 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 y múltiples ejemplos. Y sin embargo, ¿por qué los mantenemos? Bueno, y las primeras respuestas que aparecen son de autocastigo, son de autocrítica. Soy un estúpido, hago todo mal, bla, 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 bla. Pero cuando las personas logran adquirir un sentido o una explicación funcional al repertorio conductual aprendido, pueden aprender a tratarse de forma más amable y más efectiva a la hora de labrar. Imagínense que nosotros que no sufrimos adicciones, eh, suf- sufrimos grandes dificultades a la hora de desarrollar algunas conductas que quisiéramos y de detener algunas conductas que ya no quisiéramos seguir realizando. Imagínese una persona que tiene su corteza prefrontal, su sistema de recompensa o motivación totalmente secuestrado por el vínculo que tiene con esa conducta adictiva o con esa sustancia. Brindarle la posibilidad de ver un A y un C, de ver antecedentes y de ver consecuentes a la hora de generar pasos de cambio es maravilloso. Y al mismo tiempo socializado esto con la familia. Socializado esto con la familia es fundamental, es clave. Es la posibilidad eh, de disminuir al menos y no quitar del todo aquellos mitos que hacen pensar que es mala persona, porque no le importa, porque es egoísta, porque es narcisista, porque es vago, porque es perezoso. Entonces se mantiene en ese repertorio conductual problemático por estas razones y algunas otras más. Brindarle esta posibilidad para que puedan entender cómo como contexto, ¿sí?, de vida directo de la persona, pueden estar trabajando y acompañando a la persona al proceso de cambio que incluso es deseado, muy bien deseado, por la familia misma o por el contexto social en el cual se vincula. Es central, es fundamental. Eh, Ahí iba a decir algo más y me he olvidado. Bueno, si me acuerdo luego, si me acuerdo luego lo comparto. La idea entonces, la idea nuestra o nuestra propuesta o la mirada con la cual nos sentimos más cómodos con Gonza, no hablo por todo, somos nosotros los que estamos compartiendo aquí, así que no puedo generalizar demasiado. La idea nuestra, cuando pensamos en un análisis funcional, es la de poder ver cómo podemos nosotros acompañar desde el mismo a adquirir una mirada mucho más amable y mucho más compasiva, que podamos dejar caer, no solo para el consultante en tratamiento y para la familia y para las personas con las cuales se vincula, para la sociedad en general, sino también para la sociedad científica, para nosotros como terapeutas, poder empezar a mirar a las personas que sufren de adicciones o de trastornos de conducta adictivos. Ni como enfermo ni pecador, ni como persona que tienen un problema a resolver o a trabajar, sino a poder brindarles las claves o algunas de las herramientas que le permitan ir ganando a la persona libertad, que le permitan ir ganando a la persona, ¿sí?, un repertorio mucho más flexible y más amplio a la hora de elegir qué quieren hacer con su vida. Pero ni mal, ni feo, ni peor, ni criminal, ni delincuente, que podamos labrar nosotros como terapeutas en consultorio o en la clínica privada, una mirada que nos permita conectar a la historia de dolor de la persona con nuestra propia historia de dolor. Las diferencias, sí, no son cualitativas, son cuantitativas a la hora de evaluar las conductas como tales. Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo. Cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando tengo vergüenza, cuando estoy molesto, cuando estoy enojado, como persona que vive en una misma sociedad de consumo que la que tengo enfrente en consulta, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Eh, cuando la familia, sobre todo, y nosotros como terapeutas, somos capaces de ver que la enfermedad como tal se ha desarrollado como proceso y no como síntoma emergente último,
¿sí? Que se vuelve evidente luego de haber pasado una noche detenido por la policía, o a través de algún juicio, o a través de un despido laboral, o lo que fuere. Cuando nosotros podemos ver la enfermedad verdaderamente como proceso y no como emergente final, y que la historia de consumo o el repertorio de conductas aprendido desde el consumo no ha sido más que una forma de intentar aliviar o paliar con esa historia de dolor, el proceso se vuelve diferente. Y no solo para nuestro consultante, no solo para la persona que tenemos enfrente, se vuelve diferente para nosotros también. Realmente se vuelve diferente cuando nosotros somos capaces de ver la historia de dolor que ha asignado, que ha marcado, ¿sí? a la persona y que la ha traído hoy ante nosotros a pedir ayuda o herramientas para llevar su vida de forma un poco más habilidosa o un poco más amable. Se vuelve realmente distinto y se transforma el proceso para nosotros. La gran mayoría de las personas con problemática de consumo vienen de hogares donde han sufrido abusos físicos, donde han sufrido abusos, negligencias, abandonos, donde han sufrido abusos sexuales. La gran mayoría de las mujeres en tratamiento por adicciones, por ejemplo, no digo todas, pero la gran mayoría que nos ha tocado trabajar y también lo que marca la literatura es que lamentablemente todos vienen de hogares abusivos o de historias de abandonos. Realmente hay una historia de dolor que ha marcado el recorrido de las personas hasta el día de hoy con nosotros en la consulta. ¿Sí? Desde ACT y desde un inicio de tratamiento, la posibilidad de mostrarle a las personas cómo el repertorio evitativo y la evitación experiencial, sobre todo destructiva, ha sido un comportamiento o un patrón inefectivo a largo y mediano plazo, ¿sí? Es la posibilidad de ir labrando flexibilidad desde el comienzo en nuestro proceso terapéutico de ayuda y de acompañamiento, ¿sí? Mostrarle que no hay nada de malo en querer evitar algo que se vuelve aversivo, doloroso o incómodo, pero que evitarlo siempre o escaparle siempre va a traer al mediano y largo plazo mayores consecuencias negativas de las que quisiéramos, ¿sí? O que no va a resolver el problema. Es la posibilidad de que la persona empiece a generar disposición y aceptación a experiencias incómodas o a experiencias difíciles o a experiencias dolorosas. La posibilidad de labrar creativa y cercanía con la habitación experiencial y que puedan ir reconociéndolo sesión a sesión, momento a momento, proceso a proceso, es clave para trabajar desde los inicios. Entonces, lo que puede ofrecer, por ejemplo, modelos como el de terapia de aceptación y compromiso, con conceptos como el de evitación experiencial y desesperanza creativa, son claves y son muy enriquecedores a la hora de acompañar a personas que sufren adicciones. Eh, la desesperanza creativa incluso, es una mirada muy afín o muy congruente con lo que habrán escuchado o habrán visto o habrán trabajado con personas que sufren adicciones como tocar fondo. O en personas que logran un cambio espiritual o artístico como el famoso despertar espiritual. La posibilidad de que la persona pueda reconocer que la vida ay, perdón, que me entró una llamada justo, que la vida tal y cual como la han vivido, como la vienen viviendo, ¿sí? Ya no puede ser, ya no puede seguir, ya no puede continuar en términos de que le quita más de lo que le da o que acaba siempre obstaculizando o alejándolo de aquello que la persona desearía obtener como objetivo, como meta, ni hablar de valores en términos de una vida de una vida valiosa, una vida con propósito o una vida al menos en donde la persona pueda lograr sentirse como quisiera o intuye que quisiera sentirse, ¿sí? Es fundamental, es fundamental. Y eso no ocurre mágicamente, aunque las personas a veces puedan creer que, no sé, un día me di cuenta, después de
700 intentos de querer, perdón la exageración, de muchos intentos de querer dejar la droga, o de querer dejar las sustancias, o de querer dejar una relación, o de querer dejar de hacer lo que sea que vienen haciendo y de proponérselo una y otra vez en forma inefectiva, ¿sí? No ocurre mágicamente que una mañana se levantan o por ver una película o un reel en Instagram, mucho menos, se dieron cuenta de que tienen que hacer algo diferente. Realmente hay un trabajo intencionado y consciente por la persona, ¿sí? En querer hacer de su vida algo distinto. Y nosotros podemos hacer muchísimo desde el lugar de terapeutas a la hora de desarrollar y a la hora de acompañar a la persona en labrar este sentido de tocar fondo, de desesperanza creativa o de despertar espiritual que le permita a la persona ampliar, ¿sí?, su repertorio de posibilidades, generando flexibilidad y quitándolo de aquello que la persona quizás durante muchos años haya sostenido como, como ilusión de libertad, de acción a la hora de este es mi estilo de vida, esto es lo que soy. Yo soy un rockstar, yo soy un rockero, yo soy un cuartetero aquí en Córdoba. Esta es mi identidad, yo soy un artista, a mí me gusta la noche, yo soy una persona divertida, yo soy alegre, yo soy fiestero, yo soy social. Como si eso realmente estuviera dentro, quizás en algún comienzo, sí, seguro, dentro de su repertorio de libre albedrío, ¿no? Pero una persona que sufre adicción no es libre, no es libre. Y a mí me gusta mucho esta mirada que invita a las personas a poder reconocer que el libre albedrío, lejos de invitarnos más a una mirada de hago lo que se me antoje o hago lo que me dé la gana, es todo lo contrario. Es justamente la posibilidad de regular y de inhibir conductas. Libre es aquel que puede realmente inhibir los impulsos de realizar una conducta determinada, evaluando las alternativas, posibilidades y consecuencias. Mi impulso me dice que haga esto, o que responda, o que deje, o escape de esto o aquello. Y yo seré libre si soy capaz de inhibir esos impulsos, ¿sí? Y hacer realmente lo que me funcione, lo que me convenga, o al menos lo que esté, si no lo puedo ver con claridad, que pueda estar intuyendo, que me acerque a la persona o a la vida que quiero ser o a la vida que quiero tener, ¿sí? Diego, tu último, ya te dejo, Gonza, perdón, si me estoy extendiendo demasiado. La idea de poder pensar, entonces, desde los comienzos, en la necesidad o en el oportuno momento de labrar desesperanza creativa, de poder flexibilizar mecanismos y repertorios conductuales, ¿sí? Invita a que al mismo tiempo podamos ir pensando desde los comienzos hasta el final en una enfermedad con características de crónica o recidivante, ¿sí? Va a volver a aparecer. Y esto es súper importante que podamos trabajar con la familia y con nuestro consultante, paciente o cliente también. No se derrumba todo porque la persona vuelve a tener anhelos o deseos de consumir. No se derrumba todo porque la persona se haya encontrado con que ahora, por ejemplo, está empezando a tener problemas con una nueva sustancia, una nueva conducta, una nueva persona o una nueva actividad, ¿sí? Con que haya momentos de mayor ambivalencia, de menor motivación. Las recaídas no son el instante final de repetición de conducta. Las recaídas son en verdad procesos y se van gestando y se van desarrollando a lo largo de un determinado tiempo. Y nosotros podemos hacer muchísimo si acompañamos a la familia y a las personas a poder desmitificar algunos de estos conceptos o de estas miradas en relación a el trastorno, ¿sí?, por consumo de sustancias o de adicciones y a ver la cronicidad y a verlo a largo plazo. Bueno, no me quiero extender demasiado, si no, no te voy a dejar tiempo, Gonza. Perdón si fui muy rápido, perdón si fuimos viendo cada uno de los slides en forma más o menos rápida o apurada, pero bueno, queríamos compartirle muchas cosas y un montón se nos quedaron por fuera, pero bueno, quedamos siempre a disposición, nos escriben cuando quieran, nos hablen cuando quieran y ya volveremos a vernos también. Te dejo, Gonza, tranquilo, dale vos también. Bien, estamos bien, amigo. Bueno, Eh, Te hago una pregunta. ¿Yo puedo pasar slides?
¿O los pasas Eh, vos? no, te tendría que dejar que compartas vos si querés, pero si no puedo ir compartiendo también. O sea, vos me decís, lo voy pasando, no me Te molesta. Listo, pongo, listo. Gonza, te pongo a vos como co-anfitriona ahora. ¿M? Pero Bueno, vas y a yo tener con esa que, función puedo manipular también. sí, pero vas a tener que ahora compartir vos entonces. Ah, bueno, bueno, genial, Ujú. genial, listo. Ay, muchas gracias, Gaby. Ahí te habilité a vos Bárbaro. también como confitrión, así que vas a tener que compartir vos. Bien. Se sumó más gente, qué bueno. Yo me silencio, si no me gana los impulsos y termino hablando. Ustedes ahí ven. Tenés que poner presentar. En lugar de Ah, compartir, presentar. Ahí al ladito lo tenés. ¿Lo ves? ahí está, gracias. Ahí. ¿Eh? Y ahora sí ustedes ven. Todavía no, ¿eh? Pantalla completa. Ahí está. A ver. ¿No? Ahí está. Ahora. Ahí está. Perfecto. Genial. Gracias, Debo. Eh, bueno, algo que quería mencionar que puede ser también un aporte para lo que vamos a ver hoy, es que existe una serie que se llama Yo Adicto, que salió hace poquito, creo que salió hace poquito, está basada en un libro de una historia real de una persona, y está bastante interesante la serie porque refleja eh, muchísimas de las cosas que vamos a ver hoy o que estamos viendo hoy, y cómo es el proceso de recuperación, cómo es la recaída, cómo es un abordaje integral. Está bastante interesante la serie, así que se las recomiendo. Creo que está en Disney, no me acuerdo bien. Bien. Bueno, entonces un poquito ahora lo que vamos a hacer es como organizar, cranear, si se quiere, cómo vamos a abordar un poquito un tratamiento para una persona con las características que por ahí nos presentaba Edu. Y en base a eso vamos a pensar primero en una etapa previa al tratamiento o una etapa preliminar, si se quiere, la cual tiene que ver con el proceso de evaluación, que quizás no puede ser más de 4 encuentros. Me parece que 4 encuentros puede estar como bastante bien, puede ser mucho menos incluso, o puede ser solamente un encuentro. Pero sí lo que tenemos que hacer allí es, en primera instancia, discriminar cuáles son los comportamientos problemáticos, además del consumo, obviamente que va a ser como el comportamiento quizás principal, reducir, eliminar el consumo, pero digo, bueno, también eh, va a haber otros comportamientos que van a ser problemáticos, entonces también vamos a discriminar cuáles son esos comportamientos que vamos a tener como problemáticos y apuntar a disminuir. Otra cosa importante también que tenemos que hacer en esta etapa preliminar es determinar o clarificar las metas, o sea, ¿para qué vamos a hacer el tratamiento, básicamente? Eh, ¿qué es lo que te motiva a realmente a empezar este proceso? ¿Qué querés lograr? Por otro lado, lo que vamos a hacer es acordar compromisos. O sea, a qué vas a estar dispuesto vos a trabajar acá? ¿Vas a estar dispuesto a mantenerte limpio? ¿Vas a estar dispuesto a venir a entrenamiento de habilidades? ¿Te vas a hacer dosajes? ¿Vas a venir a las terapias semanalmente? Y bueno, ¿cuáles van a ser los compromisos eh, que vamos a sostener? Incluso yo también como terapeuta, ¿no? Hasta yo puedo también trabajar en mis compromisos, de cómo y de qué manera yo voy a acompañar a esta persona que me está pidiendo ayuda, básicamente. Y en último lugar, lo que vamos a hacer es socializar el modelo. Una vez que estemos en esta etapa preliminar, es decir, bueno, eh, mi propuesta de trabajo consiste en todos estos detalles, ¿no? En terapia individual, en dosaje, va a venir tu familia quizás a veces a entrevistas, vas a tener que ir a grupos de doble A, como decía Edu. Digo, bueno, nosotros tenemos que socializar eh, cuál va a ser nuestro modelo de tratamiento, básicamente. Una vez que hemos cumplido con estos 4 objetivos de esta etapa preliminar,
bueno, quizás ya estamos en condiciones de abrir la puerta del tratamiento, ¿no? Ingresar. Una vez que eso ocurre, lo que vamos a hacer es trabajar en las estrategias de compromiso. O sea, eh, piensen que en esta etapa preliminar el paciente a veces no llega con cierta claridad de lo que quiere, de cuáles son mis conductas problemas. Incluso van a ver que muchas veces hasta llegan como porque me mandaron. O sea, yo estoy acá porque mi pareja me dijo que eh, si no vengo me separo. Eh, entonces, en este momento preliminar del tratamiento, es clave trabajar con estrategias de compromiso. El terapeuta aquí tiene que estar como bastante lúcido, y empezar a poner en marcha ciertos procedimientos para que el paciente empiece como a generar compromiso con el tratamiento. DBT es un modelo que tiene como un buen protocolo de estrategia de procedimiento, de compromiso, perdón, y entre ellas se destaca pro y contras, que básicamente es poder plantear una charla súper abierta, que me va a permitir a mí argumentar incluso en contra de las reservas, que son eh, estos argumentos que sostienen el consumo. Otra estrategia va a ser abogado del diablo, que básicamente es una estrategia que se usa cuando ya hay cierto grado de confianza también en la relación. Es una estrategia de fortalecimiento del compromiso y es buscar en una charla, en un diálogo, generar una discusión, y lo digo entre comillas, que sea como ganada por el paciente, ¿no? Otra de las estrategias de compromiso se llama pie en la puerta o puerta en la cara, y básicamente lo que dice es que podemos ir o movernos en el compromiso desde pedir mucho y luego bajar a poco, o de pedir poco y luego pedir mucho, básicamente, ¿no? Es movernos como en esos márgenes de compromiso. Otra de las estrategias también es poder dar aliento y generar esperanzas de que realmente se puede trabajar y se puede cambiar la situación actual del paciente, ¿no? Quizás esto como que en algunos modelos más clásicos estaba como mal visto, y acá la idea es como dar esperanza de que, che, o sea, podemos, yo estoy dispuesto a acompañarte y esto se puede revertir. O sea, no va a ser un camino fácil, pero sí se puede. Hay gente que lo logra. Entonces, bueno, también es otra estrategia poder dar aliento al paciente. Otra de las estrategias de compromiso, si ya estamos quizás como en un proceso que ya arrancó, eh, es retomar o conectar con los compromisos iniciales también. ¿Te acuerdas cuando empezamos terapia y te comprometiste con esto? Digo, ¿qué está pasando ahora que no venías a los grupos? Está faltando las sesiones. Digo, bueno, conectar con aquellos compromisos que sí eh, se ajustaron en el comienzo del proceso. Y por último, también una estrategia de compromiso va a tener que ver con poder resaltar la libertad de acción y la ausencia de alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que marcar y poner sobre la mesa con este consultante que las cosas que ha venido haciendo hasta aquí eh, han generado consecuencias, ha sido un problema para él. Aún así, si él quiere, se puede levantar y ir de este momento de la sesión o de la entrevista preliminar. eh, y que también, si sigue haciendo lo mismo, o sea, es seguir perdiendo cosas también en su vida, ¿no? Y que quizás si quiere realmente hacer algo, está la posibilidad de hacer un tratamiento. Está bueno como marcar un poco eso, de dónde vengo y hacia dónde voy y qué alternativa me queda también, ¿no? En términos de poder recuperar o de construir cosas que para esa persona son importantes. Aún así, también en estas entrevistas preliminares, aparece algo que recién mencionó Edu desde la terapia de aceptación y compromiso, que es la desesperanza creativa. Aquí también esta estrategia puede ser útil
para las entrevistas preliminares. Si bien es una estrategia que la podemos usar en este momento previo, puede ser una estrategia que lo usemos en cualquier momento del proceso o incluso también puede ser una estrategia que no se use. Eh, pero digo, bueno, si la pensamos en este contexto, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Es poder explorar qué está haciendo por vos el consumo en tu vida, o sea, qué función está cumpliendo básicamente este consumo en vos. También vamos a explorar ahí esto que estás haciendo, cuánto sentís que te ha funcionado, incluso en el corto plazo o en el largo plazo, para acercarte a lo que vos querés en tu vida. ¿Cuánto te ha costado, incluso a lo largo de todas las áreas vitales, qué costo ha tenido para vos sostener esto a nivel trabajo, a nivel pareja, a nivel hijos, a nivel físico tuyo? También explorar si la persona está dispuesta a hacer algo distinto, en qué medida está dispuesta a hacer algo distinto. Bien, denme un segundo que enchufo mi compu, que me dijo que tiene batería baja. Entonces, una vez que se han podido aclarar, determinar los compromisos, el tratamiento se va a poner en marcha el tratamiento. Y para eso va a ser muy clarificador determinar metas y objetivos. O sea, ya arrancó la terapia individual, este espacio con su terapeuta. Digo, bueno, va a ser importantísimo determinar nuestras metas. Nuestras metas van a ser eh, nuestra agenda de trabajo, básicamente. Sesión a sesión vamos a trabajar en las metas. Y cuando hablamos de metas es importante pensar en qué es lo que la persona quiere lograr. Si esta persona no estaría consumiendo, no tendría este problema, bueno, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo sería su vida? ¿Qué cosas haría que el consumo no le permiten? Y va a ser un momento clave porque las metas va a ser el carro que va a tirar el tratamiento, digamos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos está al servicio de las metas. Entonces vamos a tener que estar aquí atentos a ver eh, cómo clarificamos y cómo nombramos a las metas, porque a veces las personas vienen al tratamiento porque am, no quieren que su pareja los deje, porque los mandan del tratamiento, porque no me quiero sentir más angustiada. Ok, digo, bueno, nuestro trabajo va a ser un poco ayudar a traducir a las personas en metas posibles de ser alcanzadas, ¿no? Y una vez que tengamos las metas claras, vamos a determinar los objetivos. Imagínense que las metas son la cima de una montaña a la cual queremos llegar, pero para llegar a esa cima de la montaña hay muchos caminos. Algunos los pierden, otros me vuelven al punto de partida, otros me pasan a otra cima que yo no quiero llegar. Y en la medida en que yo tenga claros los objetivos, voy a encontrar ese camino más directo que me va a llevar a la cima de la montaña, a mis metas. Y desde allí mis objetivos se van a clarificar en dos. ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer, empezar a reducir, dejar de tener mucho dinero, dejar quizás algunas amistades que terminan siendo un poco factores de riesgo para mí, y también cuáles van a ser las conductas o los comportamientos a aumentar?
bueno, quizás me pueda empezar a vincular en otros espacios sociales, quizás empiece a participar más de mis reuniones familiares. Y la idea es que podamos clarificar aquí comportamientos observables a disminuir y a aumentar. Entonces, en la medida que tengamos nuestras metas y nuestros objetivos claros, vamos a tener como una agenda de trabajo muchísimo más ordenada. Y una forma transversal de poder pensar un tratamiento en adicciones, poder entender que en este tratamiento vamos a atravesar por fases. Una primera fase va a estar centrada en poder interrumpir, dejar lo que se llama el circuito adictivo, básicamente. ¿Qué vamos a trabajar aquí? En que el principal requisito es mantenernos limpios. O sea, tenemos que mantenernos apartados del consumo. Entonces, acá puede resultar, en términos de objetivos, solo por hoy. Vamos a ir de menos a más. También vamos a estar atentos en esta etapa a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que evitar y cuáles son los factores protectores que tengo que aumentar? También vamos a estar atentos a la ambivalencia propia de empezar un proceso. Muchas veces la motivación va a oscilar y digo, bueno, tenemos que estar como atentos para señalarla y poder trabajar. Cuando estamos o cuando está apareciendo eh, la negación de mi problema, como para también trabajar la aceptación de que esto es un problema para mí. Mientras que en nuestra segunda fase del tratamiento vamos a apuntar un poco las estrategias al manejo de la recaída. Es importante en esta segunda etapa mantenerme apartado de la droga y nos vamos a preparar para evitar la recaída. Si bien, como decía Edu, puede pasar, hacemos todo lo posible para que no pase, puede pasar, no la esperamos, pero sí trabajamos para evitarla. Y la tercera fase del tratamiento va a estar orientada a poder construir una vida basada en valores, que ya la persona empiece a conectar con el largo plazo y con los propósitos vitales y que sus mejorías trasciendan no solamente a las áreas problemáticas, sino que pueda abordar todas las áreas importantes y que tenga una conexión con sentido y con propósito. Nos alejamos, nos mantenemos libres de la droga y bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde miramos? Bueno, el trabajo en valores aquí se convierte como en una guía importante para esta etapa. Bien. Y el modelo DBT tiene como algunas aristas que fue desarrollando que son aportes como valiosos también para el abordaje de las adicciones. Eh, Uno de ellos es poder entender a la abstinencia desde la perspectiva dialéctica y es pensar esta dialéctica entre los modelos de abstinencia total y reducción de daño, lo cual nos prepara eh, para lo que puede ser una recaída, ¿no? Quizás mantenernos de manera rígida en el modelo de abstinencia total, quizás eh, nos quita la posibilidad de hacer una preparación y estar alertas a qué pasa si pasa en realidad, porque la recaída eh, está casi hasta fuera de control o del alcance del paciente y mucho menos del terapeuta, obviamente. Pero a veces pasa que trabajamos todo, hicimos el análisis funcional, hicimos un plan
y salió de la puerta del consultorio y consumió. Y estaba rehablado y pasó. Entonces, lo que te dice de TED es, che, bueno, si pasa, ok, ¿qué hacemos si pasa? O sea, a quién vas a llamar? Eh, ¿Vas a venir a la sesión a pesar de sentir culpa? Eh, bueno, eso básicamente, para eso nos prepara un poco la abstinencia dialéctica. Otro aporte también significativo que hace DBT es transformar el modelo de mente sabia eh, y reemplazarlo por mente clara, ¿no? Entonces, esta mente sabia también es una mente clara que me mantiene alerta, no hipervigilante, pero sí alerta, atento, más en un modo mindfulness, de a dónde están mis riesgos, qué tengo que hacer para evitar la recaída, básicamente, evitando a la mente racional, que es una mente que está hipervigilante de la recaída, y quizás evitando a la mente más adicta, que es una mente mucho más impulsiva, ¿no? Gobernada por las emociones. Otro de los aportes también importantes que, que nos trae DBT es una habilidad que se llama quemando puentes o derribando puentes o moliendo puentes, eh, que tiene que ver con romper esa conexión que hay entre el consultante y la vida de consumo, ¿no? Vamos a dinamitar aquellos caminos directos o indirectos con mi vida de consumo. Vamos a romper, ya sea en términos interpersonales, de hábitos, simbólicos incluso también. Bueno, vamos a acabar con esos puentes. Un ejemplo de quemando puentes que hemos o que hacemos muchas veces con Edo, por ejemplo, en sesiones, eh, pedirle a los pacientes que agarren el celular y empiecen a borrar contactos ahí en la sesión de consumo. Incluso lo hacemos juntos, digamos, ¿no? O sea, vamos a hacer una higiene de contactos, redes que tengan que ver con el consumo, ¿no? Bueno, a eso apunta quemando puentes. Otra estrategia también que tiene DBT para ofrecer es la de rebelión alternativa, y esta estrategia está centrada en poder encontrar que el comportamiento del consumo muchas veces tiene función de rebelión. A veces el consumir tiene que ver con rebelarme a mi sistema familiar, a, a un gobierno, a mis amigos, si se quiere. Entonces, bueno, quizás desde un análisis funcional vamos a toparnos con que el consumo también tiene una función de rebelión. Nuestra propuesta aquí va a ser, nosotros podemos ser revolucionarios de otras formas también, sin asumir o comprometernos en comportamientos de riesgo o problemáticos para vos. Ya te pueda servir mucho más tenerte el pelo aparte, ponerte la ropa al revés, hacerte un tatuaje que siga cumpliendo con la función de rebelión. Bien, y por último, eh, ay, y por último lo que vamos a ver también o mencionar es la mirada que trae mindfulness sobre las conductas adictivas, que básicamente se transforma como en una herramienta valiosa, fundamental, que está centrada en la posibilidad de modificar lo que las personas hacen con lo que les pasa, básicamente, con lo que ocurre en su mundo interno. Entonces, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, reactiva, ante los desencadenantes del consumo,
Desde mindfulness lo que vemos es empezar a aceptarlos, vincularlos de una manera no juiciosa, no reactiva, y desde allí creando un espacio propicio para responder de una manera más consciente y sobre todo alineada a los valores. Entonces mindfulness en este sentido va a ser importante para la prevención de recaída. En la medida en que las personas en tratamiento aprendan a identificar estos estados de craving, de uso o de abuso de sustancias, eh, nos va a ayudar a bajar el impulso, a soltar la lucha, básicamente con lo que las personas están pasando en un momento de craving, y focalizarnos en el momento presente, observar, aceptar, va a promover en nosotros o en los consultantes estrategias nuevas, más adaptativas y efectivas a la vez, para mantenerme sobrio. Eh, si bien en los momentos previos de desintoxicación, por ahí, eh, invitar a los consultantes a hacer mindfulness puede ser algo aversivo, porque este cerebro está tomado. Digo, bueno, también es un entrenamiento del cachorro atencional, digamos, ¿no? O sea, también es con paciencia y con cuidado ir eh, insertando los espacios de mindfulness a la terapia. Y unas formas, o algunas guías que pueden ser útiles en el marco de la prevención de recaídas es el stop. Quizás algunas ya las conocen, pero vale la pena que se las pueda mencionar. El stop tiene que ver con seguir cada una de las siglas, la S de poder frenar y soltar todo lo que está haciendo. La T tiene que ver con tomarte respiraciones conscientes. La O es una invitación a observar con tus cinco sentidos. Y la P tiene que ver con proseguir con lo que estabas haciendo. Otra de las guías también súper conocida por todos es la posibilidad de anclarnos en la respiración, solo en la respiración, volver una y otra vez, estando ahí. Otra de las guías también para la prevención de recaída puede ser trabajar la metáfora de la montaña y que todos los climas que visitan a la montaña, como el sol, la lluvia, la noche, puede ser mi propia experiencia, que es cambiante y que existe un yo, que es la montaña, que es mucho más sólido, que es capaz de contener y abrazar todos los climas, aumentando mi seguridad y mi integridad. Y una guía que me gusta mucho a mí es Sobreviviendo a un Craving, en la cual vamos a trabajar en la toma de perspectiva aquí, invitando al paciente que pueda ver con qué actitud o con qué valor o cualidad le gustaría pasar por este craving, cómo le gustaría recordar a esta situación. Si tuviera un amigo, por ejemplo, que estaría pasando por una situación similar, ¿qué le diría? Si pensara en una persona referente para él, ¿qué le diría esa persona? ¿Cómo le gustaría recordar esa situación de craving de acá a unos meses, un año? Si ha pasado por situaciones similares,
cómo se ha sentido y cómo lo ha hecho. Bien. Y llegamos al fin. Ah, nos pasamos un poquito de tiempo. Perdón, si robamos algo de su sábado. No, por favor, ningún robo de tiempo. Bueno, no sé si quienes nos acompañan quieren hacer alguna pregunta, aprovechando los licenciados. La verdad que ha sido muy rica, muy dinámica la explicación. Siento mucha admiración por ustedes. La verdad que trabajar con esta población es altamente frustrante, así que en otro momento nos pueden compartir la habilidad de terapeuta, me parece, ¿no? Que es una habilidad muy particular de cómo sostenerse ante esto, que seguramente, bueno, ustedes en la experiencia que tienen lo podrían reflejar bien. Pero bueno, dejemos abiertas las preguntas, si es que ustedes están dispuestos. Sí, claro, desde ya. Mm. Bueno, que un sábado a la mañana nos hayan acompañado 13 personas, digamos, de a rato hubo un poquito más, pero se sostuvieron ahí, así que bueno, gracias a todos los que nos han acompañado también. Esto va a quedar grabado. Eh, pero bueno, muy rico, muy valioso para nosotros desde la ICBS poder abrir la puerta para que, bueno, profesionales de distintos lugares del país compartan toda su sabiduría. Nos parece que, bueno, que es la función que tiene la asociación. Tengo mi gata que también tiene craving de mimos. Sí, Sí. la fui Eh, viendo a lo largo de la Sí, 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 presentación que iba y ella ya venía. sabe cuando está por terminar algo y ya se pone más intensa. Se lo voy a mandar Sí, a usted. hola, Débora. Sí, Herbert. Sí, hola, Colega ¿cómo están? chileno, ¿no? Sí, correcto, sí, Bienvenido, correcto. bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quería agradecer la presentación. Bueno, los dos fueron muy amables, sí. Y quería, bueno, solamente en un minutito hacer una reflexión un poco porque se habló harto de metas, ¿no es cierto? Sí, de cuáles son los objetivos del tratamiento, algo tan importante con nuestros pacientes, ¿sí? Y pensaba un poco cómo en el tiempo, y a propósito de los modelos contextuales, cómo esto nos ha ido ayudando a flexibilizar el poder aprovechar de mayor forma la integración de las metas importantes de los pacientes en los tratamientos, ¿no? En los modelos más antiguos, ¿no? Los clásicos de comunidad terapéutica u otros ambulatorios, se tenía un esquema tal vez un poco, bueno, eran los protocolos, ¿no? Donde las metas tal vez se dejaban para etapas posteriores, ¿no? Cuando había que implementar un proyecto de vida, ¿no es cierto? Ya para una segunda o tercera etapa. Entonces, lo que nos permite, lo que plantean nuestros amigos acá, colegas, ¿no es cierto?, de poder integrarlo desde el inicio, como lo plantea el ACT y la DBT, bueno, permite justamente poder enriquecer desde un inicio y generar una motivación muy profunda en nuestros pacientes para que tengan un delta claro, ¿no es cierto?, a seguir, digamos, las distintas etapas de tratamiento. Ya yo recuerdo también cuando trabajaba, ahora trabajo en contexto particular, pero cuando trabajaba en comunidades también, muchas veces los equipos terapéuticos estaban más pendientes de la recaída de los pacientes que si los pacientes estaban logrando sus objetivos de tratamiento. Entonces andábamos todos medio y hasta uno caía un poco en ese bucle, ¿no? De, oye, ¿habrá recaído cuando venía el fin de semana, ¿no es mm. cierto? Llegando de nuevo al centro. Oye, ¿habrá recaído? Preguntémosle. Oye, ¿cómo te fue? ¿Saliste invicto o caíste? Entonces a veces, claro, reforzábamos con esa atención más a veces la sensación de fracaso, ¿no? Sí, cuando había sucedido. Pero poco esto como de poner atención, ¿no es cierto?, a lo que es valioso en nuestros pacientes. Así que, bueno, quería hacer esa pequeña reflexión nomás en relación a la importancia, ¿no?, que plantean nuestras terapias, nuestras hermosas llamadas terapias contextuales, conductuales, ¿no?, en relación a poder, digamos, abrazar esto junto con nuestros pacientes y entender que son personas igual que nosotros, no son muy distintas de los no adictos, ¿no?, en ese sentido de tener los mismos problemas, los mismos fracasos
y tal vez la misma ilusión, ¿no? De recuperar los sueños, ¿no es cierto? Y la vida que un día construyeron, ¿no es cierto? En base a sus valores, ¿no? Eso quería compartir desde Chile con cariño. Muchas gracias, qué lindo Muchas escucharte. gracias. De verdad, muchas Eh, gracias por tus palabras. Y si pudiera agregar algo muy breve a lo que dijiste, es fundamental poder brindarle la posibilidad a las personas a salirse tan rápido como sea posible de ese lugar inicial que queda bajo control aversivo del proceso terapéutico, donde todo el esfuerzo está puesto en no volver a consumir, en no volver a repetir las conductas, en no ser débil, en no tropezar, en que no se me escapen los detalles y demás. En poder a vivir, qué sé yo, o en poder trocar lo que puede ser un comienzo de inicio de tratamiento, de un proceso marcado por la abstinencia a uno por la sobriedad, ¿no? En donde realmente la recuperación también valga la pena, también garpe, también tenga sentido. Che, qué maravilloso es estar en sobriedad o que valga la pena poder, no sé, levantarme por las mañanas o poder compartir las cosas o hacer las cosas que antes no podía hacer. Y por otro lado, la posibilidad también, si me permitía agregar una segunda cosa, de brindarle a las personas, de hacerse carne, de hacerse protagonista de la recuperación y poder labrar esto o aunar esto con el sentido de propósitos o de valores hace que el cambio o que el estar frente a un tratamiento que a nadie le gusta ir, nadie disfruta, a nadie le genera placer y nunca la recuperación es un fin en sí mismo, eh, pueda realmente eh, ir transformándose en algo personal. Esto es por mí, o esto vale la pena por mí, o vale la pena hacer este esfuerzo, dejar aquello que le dio sentido a mi vida, o que me mantenía a resguardo de la tristeza, de la soledad, de la vergüenza, o de aquello que ocurrió o que no ocurrió, o lo que fuere, que valga la pena por mí que no porque me han dicho que tengo que dejar de drogarme, no porque me han dicho que debo sentir, pensar o actuar diferente, sino porque para mí tiene sentido y que yo pueda elegir esto. ¿Por qué valdría la pena atravesar este mar de penas? ¿Por qué valdría la pena soltar las herramientas que por pobres, inútiles o ineficaces son las que me han traído hasta acá y las que me han permitido sobrevivir como he podido? ¿Por qué valdría la pena correr semejante riesgo? Bueno, más que porque me lo dice un terapeuta, me lo ha dicho la familia, o me lo ha dicho la pareja, o el mundo, o tal libro, o tal película, tiene que tener sentido para mí. Si eso no ocurre, por mal puerto va la recuperación. Gracias, Edu. Bueno, ahí hay una pregunta en el chat, se las leo. ¿Hay tiempos estimados para qué protocolos, esperen que, o tratamientos y si los hay, de qué dependen? Pregunta Neira. Que Neira estás también en otro país, ¿no? En México. Bueno, miren qué internacionales. Era México, Neira, no me acuerdo. mm. Hola chicos, Venezuela, Ah, Venezuela. Venezuela, me Sí, parecía qué que no lindo. estaba tan seguro. Bien, bienvenido Eh, también. por ahí, la variable tiempo no es algo como, o sea, la recuperación es para toda la vida, ¿no? Incluso lo planteamos como eso, si bien es un solo por hoy también el trabajo de mantenerse limpios, digo, recuperación, digo, las personas terminan quizás un programa, pero a la vez tienen un plan de recuperación, de cómo seguir, eh, no solo quizás luchando contra situaciones de riesgo o de craving, sino también ya una vida orientada como mucho más a valores. Así que quizás como la variable tiempo de determinar cuánto tiempo va a durar una etapa o cuánto tiempo vamos a trabajar quizás algún eje, digo, no es tan relevante. De hecho, en los grupos de 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, tienen una literatura maravillosa, realmente admirable, súper rica. Y una de las cosas que suelen decir, tipo eslogan, es, si usted no viene a los grupos, no pregunte por qué recae. Los grupos tienen que mantenerse hasta el final. Y si quiero ser como aquella persona, yo adicto en recuperación, que pasa 20 años sin volver a beber una copa de alcohol, pues tendré que mantenerme en los grupos, tendré que mantenerme en recuperación.
Bueno, buenísimo. Bueno, no queremos robarles más tiempo. La verdad que ha sido para nosotros un placer. Les agradecemos enormemente. Bueno, y esperemos que se hayan sentido cómodos también. Mm. Muy cómodos, Mm, Bueno, muy, muy súper. agradecidos nosotros. Para nosotros realmente un placer, un gusto. Y bueno, encantados de haber podido vivir la experiencia. bueno, ojalá que se repita. ¿Mm? Ya saben dónde encontrarnos. ¿Quieren dejar sus redes o sus contactos? No sé si los quieren Creo que en la escribir. publicación quedaron los Instagram, de Bien, último ahí podemos establecer un contacto inicial y les pasamos el teléfono, no hay ningún problema, pueden escribir, llamar, si quieren compartir cosas por ahí más personales o consultar sobre aspectos más de la clínica privada, que por ahí la ponencia obstaculiza o lo que fuere, pueden contar con nosotros para lo que necesiten, encantado de poder acompañar o dar una mano. muchísimas gracias por esa generosidad también. Bueno, colegas, que tengan lindo fin de semana y bueno, y los abrazamos. Gusto, muchas gracias Débora, muchas Saludos, gracias. muchas Chao. gracias. Adiós.